Tengo que hacer es buscar el punto medio. ¿Cuál es la fórmula del punto medio? Límite superior menos el Lo vamos a ubicar en Excel y vamos a decir que, paréntesis, acuérdense que está en Excel, ¿verdad? Y tiene que decirle límite inferior más el límite superior. Vean cómo lo vamos marcando. Cerramos paréntesis y eso lo vamos a dividir entre 2. Le damos Enter y ahí tenemos el punto medio. Ese punto medio solo tengo que copiarlo. Ya tengo la fórmula, vengo hasta acá y ahí tengo el punto medio de cada una de las clases. Entonces, la fórmula dice la sumatoria de la frecuencia absoluta por el punto medio de cada una de las clases, no del total. Entonces, si yo aquí hago el total, yo estaría equivocado. Aquí tengo el total de la frecuencia y aquí tendría el total del punto medio. Pero no es eso lo que me está pidiendo. El total del punto medio está de la frecuencia, sino que lo que me está pidiendo es que yo agregue una nueva columna. Y la nueva columna que voy a agregar es frecuencia multiplicado por el punto medio. Entonces tengo que hacer esa operación y después hacer la sumatoria para que me quede correcto. Entonces la fórmula sería la siguiente: le ponemos igual y traemos la frecuencia de la primera clase. La frecuencia de la primera clase multiplicado por el punto medio de la primera clase. El punto medio está a la par, lo marcamos y le damos Enter. Ahí tengo la frecuencia por el punto medio de la primera clase y copiamos esa información, la fórmula, para las demás clases. Ahí lo tenemos. Eso que está ahí, sí ya puedo sacar la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Entonces me voy, sumatoria, Enter, y ahí tengo, ese es el valor, y ese es el valor que voy a utilizar para encontrar la media. Entonces, si la fórmula dice sumatoria de punto medio por frecuencia, 4114 dividido entre ¿cuánto? Entre el valor de la frecuencia absoluta que está acá, ¿verdad? Entonces sería 4114 dividido entre 112. Y ahí tengo ya la respuesta de ¿quién? media. De la media. Bien, eso no es ningún problema. Les voy a resolver la mediana para que ustedes van a complementar después ese cuadro, acuérdense. Para la mediana, ¿cuál es la fórmula de la mediana? Límite inferior. ¿Límite inferior qué? Relativo. Relativo. Va, el límite inferior relativo. Error. El límite inferior relativo no existe. Se llama límite inferior real, pero a mí esa palabra me cae mal. Real es como decir una mala palabra, porque me recuerda a un equipo maleta. Entonces, yo les voy a decir límite inferior Barça. Entonces, ustedes van a entender que es límite inferior esa cosa, pero para mí es límite inferior Barça. Así que no puedo pronunciar esa palabra. Me lo prohíbe mi religión. Bien, entonces necesitamos el límite inferior, que para la mediana. Bueno, primero usted tiene la tabla, como es datos agrupados, tengo que ubicar la clase mediana. ¿Cómo ubico la clase mediana? N entre 2, 102 entre 2. La clase mediana dice que va a ser el valor de n, ¿verdad? Sí. El valor de n, bueno, primero acá, ¿verdad? Acuérdense que todas las fórmulas comienzan con igual. Y le decimos que va a ser el valor de 112 entre 2. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Va. Es que algunos me salieron por ahí de parcial. N entre K para encontrar la clase modal. ¿De dónde sacaron la fórmula? No sé. Yo creo que del rincón del vago salió esa fórmula. Dice que es 56. Ese valor de 56 yo me tengo que venir a la tabla. Y tengo que buscar la frecuencia absoluta, ¿verdad? Para ubicar la clase modal. La clase mediana, perdón. No, ¿verdad? No es la frecuencia. ¿Y por qué en el parcial lo estaban haciendo así? En el parcial andaban buscando en la frecuencia absoluta. Y dice que el valor de la clase mediana tiene que buscarlo en la frecuencia acumulada. Pero como no sabían que era ascendente o descendente, andaban más perdidos todavía. Pensaban que descendente era de menor a mayor. Y no, es al revés. Entonces, la clase mediana dice, es 56. Me voy a la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada, pregunto, ¿es 10 mayor que 56? No, ¿verdad? ¿Es 46 mayor que 56? ¿Es 68 mayor que 56? Sí, ¿qué quiere decir eso? Que la tercera clase contiene el valor de la clase mediana. Entonces mi clase mediana es la clase de 30 a 38. Venimos y la marcamos, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi clase mediana. ¿Qué quiere decir que cuando yo encuentre el cálculo de la mediana? Que el valor de la mediana tiene que andar entre 30 y 38. Si el valor de la mediana me da 42, estoy muerto. Si me da 11, estoy remuerto.
Y a algunos les daba 140. Entonces, yo no sé dónde fueron las caras medianas. ¿Cómo puede ser una mediana que no esté incluida en la clase mediana? No tiene razón de ser. Es como cuando calculen la moda. El valor de la moda tiene que estar adentro de la clase modal. Así tiene que ser. Bien, entonces, ahí tenemos la clase mediana. Ahora necesitamos el límite inferior Barça. Lo ubicamos ahí y dice que tiene que ser el límite inferior de la clase mediana, que es este, ¿verdad? Entonces lo vamos a calcular como igual. 29.5. Ubicamos el límite inferior de la clase mediana y le vamos a restar ¿cuánto? 0.5. Menos Fecha acumulada anterior. la fecha acumulada. Punto Estamos 5. con el límite inferior. Ah, la absoluta, la absoluta. Tiene que ser el límite Punto inferior 5. de la clase mediana menos 0.5. Y de esa manera encontramos el límite inferior Barça. ¿Sí? ¿De acuerdo? Va. Es 29.5. Ya con eso tengo que irme a la fórmula. ¿Qué más me pide la fórmula? Límite inferior más límite inferior más. No tienen la fórmula, no tienen el cuaderno. O no, no les han dado esa clase. No voy a decir que no porque ahí lo están viendo. La fórmula de la mediana, ¿de quién me lo dice? Con voz bonita, así, una voz delicada, suave y dulce. Y me dice la fórmula, por favor. Y sale una voz ronca. Va, ¿tenés la fórmula ahí? Va, ¿cuál? Va, una voz bonita ahí. Como que fuera trabajadora de Avianca. Va, cualquiera, léela. Límite real inferior más n sobre 2 n entre 2 menos la frecuencia absoluta menos f qué, FA ajá. entre la frecuencia modal por el IC. Va, oiga bien lo que está diciendo. ¿Cómo? Yo voy a preguntar como estudiante, ¿de dónde diablo voy a sacar la frecuencia modal si lo que estoy calculando es la clase mediana? Frecuencia media. Frecuencia media. Ahí tiene que tener copiado que significa, pero ese FM a varios, dice, los volvió locos porque andaban buscando la frecuencia modal y si estaba calculando la mediana, nada que ver. Ya vamos a ver qué es esa FM, ahí lo tienen anotado, qué es FM. Ven, entonces acá nos vamos a la mediana y vamos a encontrar los primeros cálculos. Para encontrar la mediana necesitamos tener, le ponemos igual y dice que es el límite inferior Barça. El límite inferior Barça es 29.5. Eso más, y acuérdense, en la práctica anterior hablamos de la jerarquía de operadores. Dijimos que si lo dejamos así como está, nos va, y varios lo hicieron así en el examen. Decía LI más N entre 2. ¿Qué es lo que hacía? LI más N y después lo dividí entre 2. Y eso no puede ser. Tienen que separarlo porque si no, no hay jerarquía de operadores y la fórmula nos da un resultado así, totalmente disparado. Entonces, tenemos que usar aquí paréntesis, ¿verdad? Dice que es N entre 2, ¿verdad? Y N entre 2 ya lo tenemos. ¿Quién es N entre 2? 56. Entonces aquí, en lugar de poner N entre 2, yo solo pongo 56. Y después dice que ese valor menos ¿qué? Frecuencia. La frecuencia acumulada anterior ¿de quién? De la frecuencia de la moda. Acuérdense que, ubíquese en esto, usted tiene una clase mediana. Entonces ahí le está diciendo, la frecuencia acumulada de la clase mediana, ¿quién es? 68. Pero me está diciendo, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y la anterior es 46, entonces solo la marco. En Excel está más fácil porque solo vamos marcando, para que no se confunda. Cerramos paréntesis y después dice que eso, ¿qué va a hacer? Va a sacar esa resta y ¿qué sigue? Entre la frecuencia. Eso lo vamos a dividir entre FM. ¿Qué es FM? No me diga frecuencia modal porque le pongo 0 a todos. A los que hablan porque hablan mal y a los que no hablan porque se quedan mudos. Es que todos van a tener 0. ¿Qué es FM? Frecuencia. Frecuencia mediana. Medial. ¿Y qué es la frecuencia medial? Y explicámela. La frecuencia medial. La frecuencia medieval. FM es
la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Y quién es la frecuencia absoluta de la clase mediana? 68, ¿verdad? ¿Verdad que es 68? Yo iba moviendo la cabeza, 68. 68 es la frecuencia acumulada de la clase mediana. Y no quiero la acumulada, quiero la absoluta. Y la absoluta es 22. Marco 22. Bien. ¿Qué más hago? Lo multiplico. ¿Por quién? ¿Y cuánto vale IC? 9, ¿verdad? Entonces, uso paréntesis o multiplico de un solo. Multipliquemos por solo. Ay. Enter. ¿Va? Mire cuánto da. 33.59. Ahora le quiero aclarar algo. 33.59 está entre 30 y 38. Sí, sí es mi clase mediana. Ahora vea, en Excel tenemos una gran ventaja, que Excel es ultra, hiper, mega inteligente. Y él sabe de que primero va a multiplicar y después va a sumar. Pero él maneja los operadores aritméticos internamente. Ustedes en la calculadora no lo hacen así. Primero toman el valor y lo suman con esto, después lo restan, lo dividen y por último lo multiplican. Lo hacen lineal, ¿se han fijado? Así, siendo sinceros. Todos hacemos así las operaciones, lineales. Lo que vamos encontrando vamos operando. Y eso está mal hecho. Jerárquicamente, la multiplicación y la división tiene una jerarquía superior. Primero multiplico y divido, o divido y multiplico, dependiendo qué puesto de izquierda a derecha, y por último sumo o resto. Eso no lo hacemos cuando estamos con la calculadora. En este caso el CEL ya lo hizo. Y ahí me dio ya mi respuesta para mis valores de la clase mediana. Entonces ya después lo que me tocaría es, y la verifico ubicando. Si está dentro de la clase mediana, estoy bien, ¿verdad? Si estoy fuera, estoy mal. Luego con la moda igual, ¿verdad? Ahí la única diferencia es tener que calcular delta 1, delta 2, sacar el límite inferior Barça y todas las demás cosas que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, si usted necesita más columnas, lo que tiene que ir haciendo es agregándolo acá, agregando las columnas, y la tabla se lo va a ir haciendo inmensa. Le repito algo, más adelante usted tiene que encontrar, digamos, hay un término que se llama desviación típica. Para encontrar la desviación típica, eso nos va a servir a nosotros allá en comunitaria, o cuando lleven la siguiente materia, ¿cómo se llama? Epidemiología. Cuando lleven esas herramientas, a ustedes les van a pedir que calculen el corredor endémico y un montón de cálculos a nivel de salud. Entonces, lo que se necesita allí es calcular la desviación típica. Pero para encontrar la desviación típica, ustedes necesitan la media. Y ya vieron que para encontrar la media, necesitan hacer su tabla de distribución de frecuencia. Tienen que tener todos esos cálculos. Por eso repito, si a mí me piden la desviación típica en el segundo registro, me van a evaluar, encontrar la fórmula de desviación típica y entender la media. Pero no me van a poner nota por hacer la tabla de frecuencia. Esa en 2 minutos tengo que armarla y tener la lista. Así que acuérdense de eso, que no van a pedir notas por la tabla, que hoy la tabla no vale nada. Ya el valor de ella se quedó en el primer registro. Bien, luego guardo este archivo, me voy a la virtual y ahí tenemos solución de la guía práctica número 2. El enlace va a estar abierto hasta el domingo, después de comer pupusas, se va, lo sube, lo cierra desde las 12 y se duerme. Y el lunes aquí regresa. El próximo miércoles no van a venir. El próximo miércoles no van a venir al cómputo, a la clase teórica es otro rollo. Allá tienen que presentarse. Al cómputo no van a venir. Van a leer ya la teoría que se les va a ir poniendo, la información, y dentro de 15 días, el miércoles que venga, van a venir al laboratorio número 1, ya donde se va a evaluar la teoría que se ha visto en estas semanas que vienen. ¿Estamos claros? Próximo miércoles no, hasta dentro de 15 días vienen a campaña de vacunación. El miércoles.